Vamos a grabar en 3, 2, 1, grabando. Buenas noches, señores televidentes, señoras, jóvenes y a toda la familia de San Javier. Queremos contarles de una iniciativa que tenemos, una iniciativa cultural. Vamos a contarles sobre la movida cultural del Centro Cultural Mario Oltra Blanco y su taller de creación literaria. Vamos a estar acompañándolo todos los domingos a esta misma hora, y también quisiera decirles que ese inicio, esa sugerencia de cuento no persigue otra cosa que invitarlos a ustedes a continuar leyendo. La lectura es un tremendo aliado del estrés, de la soledad y de los viajeros para poder conocer muchos mundos. En esta oportunidad, este pequeño fragmento de cuento que ustedes escucharon y vieron en la introducción pertenece al ganador del concurso literario organizado por el Canal 30. Es el ganador del año pasado. Se llama el cuento La Vendimia de Villalegre, cuyo autor hoy día nos acompaña. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Cordero, un hombre muy interesante, un buscador incansable de las artes y de la cultura. Acompáñame, por favor, para que conozcamos a Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, saludar ante todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos ve. Efectivamente, bueno, de siempre yo he estado asociado a la lectura, no siempre a la escritura, pero partió, digamos, de niño. Por eso yo creo que es tan importante inculcar la lectura desde la etapa más primaria. Empezar a leerle los cuentacuentos. De esa etapa empecé yo, porque en mis tiempos de los 5 a los 9 años, nosotros íbamos al campo, a la casa de mi abuelo, y él tenía una galería inmensa como esta sala, que no tenía más mueble que un sillón muy parecido a este, y el resto eran solo libros. Y eso me parecía a mí entrar a un mundo alucinante, porque había libros antiguos, de distintas tapas, de diferentes formas y colores, y me parecía fantástico. Entonces, ¿cómo se entretiene tanto en este mundo? Bueno, y después se descubre que es muy entretenido. Esa es la etapa de lectura. Después hay una etapa que tú bien lo diferenciaste entre la escritura. Yo creo que iban paralelo. Yo escribía pequeñas cosas para mí, pero hace muy corto tiempo yo ya como que me decidí a escribir más. Y fue asociado, siempre ocurre algo. En mi caso, bueno, ahí tengo un libro, ahí lo vamos a comentar después. Sí, claro. Se me ocurrió escribir un libro, una cosa muy sencilla, pero asociado a que un evento importante. En mi caso fue una lesión. Yo todavía he practicado mucho, aparte de la lectura y escritura, deporte, muchos tipos de deporte, pero entre esto el andinismo, subía montaña, entonces ya la carga mochila gigante y practicaba alguna natación y otras cosas, y me empezó a molestar la espalda. Entonces produjo una lesión importante. Entonces quedé ahí postrado casi un año, muy complicado de la espalda. Entonces ahí dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aparte de leer, empecé a escribir. Y de hecho, uno de los primeros cuentos que tengo justamente es asociado a este proceso que es de la espalda, digamos. Así que esas fueron las primeras cosas. Vamos a tratar de hacerlo más entretenido, ¿verdad? Pero ahí se fue. Fantástico. Decía, qué cosa más inalcanzable para mí esa cantidad de libros. Y esas fueron mis primeras como imágenes de entrar como un mundo. Tengo una experiencia de eso. Te lo voy a contar. De lo que hará ahí. Esos encuentros. Es que te voy a contar y me voy a adelantar al tiro, ¿eh? Una experiencia muy bonita. Primera imagen. Tengo muchas anécdotas asociadas a los libros, a la literatura. Una justamente que bueno que rodaste de mi vida acá, lo que a medida que te lo voy contando es verdad. En un viaje que hice muy reciente. Estamos persiguiendo a nuestros hijos con un libro en la mano, lo más probable es que va a haber una adversión.
mejor es el misterio de la lectura, el despertar, el interés. Ya, bueno, yo no soy un experto en Frida Kahlo, pero No, pero, gran pintora que siempre estuvo a la sombra, digamos, de este gran pintor mexicano que dice, no me fue el nombre. Diego Rivera. Diego Rivera, grandísimo. Pero ella tuvo una gran enfermedad. Por la literatura, Juan Carlos. ¿Ya? Buena pregunta, porque Ah, sí, claro, claro. Bueno, él vino a pintar acá a Chile también. Bueno, y Frida Kahlo siempre estuvo como a la sombra de este gran pintor, hasta que ocurrió, bueno, muy joven, un accidente que la postró en cama. Bueno, y ahí ha sido un referente hasta hoy día de hoy. Aparece en muchas partes figuras de ella y de pinturas que salen con unas flores, con mucho colorido. Y cuál es mi anécdota, dice que tengo que ver yo con Frida Kahlo, que relacionado con el tema de la espalda, andando y se convirtió en un referente para mí y para muchos. Me tocó hacer un viaje justamente el año pasado, octubre por el año pasado, fui a Europa y caminando por Venecia, el norte de Italia, hay una librería muy conocida que se llama Acqua Alta, en italiano, Agua Alta. Y me empecé es muy bonita esta librería, que a mí me encantan recorrer la librería, y tiene unos recovecos de puros libros. Y al final, sería ideal que buscaran la foto ahí al final, pegado a uno de estos lagos, de estos canales, hay una escalinata de puros libros. Y dije, yo he estado aquí, es como un déjà vu, yo he estado. Y efectivamente porque hay una foto que tuvo de Frida Kahlo ahí. Entonces dije, oye, qué extraordinario. Y es la única foto que yo no me saco fotos, es la única foto que yo me saqué en todo ese viaje, digamos, con la Frida Kahlo. Que no está la Frida Kahlo, digamos, una semejanza. se idealiza por algo que va más allá de lo simple terrenal. Yo creo que ese tipo de historia, más de Salgari, Crónica, Asustar a la gente. ese digamos. tipo de historias son las primeras que yo recuerdo. Sí, son una gran propuesta, una gran invitación que nos está haciendo nuestro amigo. Creo que es una buena sugerencia, Juan Salvador Gaviota, para despertar el interés por la lectura, porque se adapta a varias etapas del desarrollo. Juan Salvador Gaviota nos deja una gran enseñanza de vida, porque como dicen por ahí, ¿qué hace una persona cuando hay un clavo que está sobresaliendo? Así es. ¿Qué es lo que hace? Generalmente busca un martillo y lo aplana y lo deja nivelado. Juan Salvador Gaviota era un clavo sobresaliendo. Quería destacarse de su género, quería ser diferente, quería ir a las alturas, tocar el cielo, tocar las nubes, y eso es lo que tenemos que esperar De los libros. para nuestros hijos, estimularles sus Sí. sueños. Bien, amigos, Muchas. Po. Te quería invitar a recorrer los documentales que ha hecho este tiempo. En este tiempo han pasado muchas cosas asociadas a la literatura, digamos. Y traje acá unos pocos libros, no se alcanzan a ver, pero algunos muy interesantes, qué sé yo, pero yo parto que más relevante para mí, que no sé, bueno, tú sabes, digamos, es el libro que dije yo publiqué, se llama Provocaciones de un Corderito. Obviamente que asociado a mi humilde apellido, Juan Carlos Cordero, digamos, que ya lo publiqué a final del año pasado, y tiene varios cuentos, y una de las cosas más interesantes que me han pasado fue esa, resumir todos estos cuentos en esta pequeña historia, qué sé yo. Por ejemplo, hay uno que se llama Vendí en Villa Alegre. Podríamos, no sé, te invito, no sé, a leerlo. Hay un personaje ahí que podrías hacerlo tú. Es una idea, digamos. un desafío este. Por supuesto, po, Vaya. para hacerlo entretenido. No, pero sí es entretenido por sí mismo. Ya, pues. Pero igual, amenicemos con nuestras bellas voces. Este se llama Cuento La Vendimia en Villa Alegre. Que sacó... Bueno, empieza tú, si quieres tú, la página 12, ¿está ahí? Ya. Ya, entonces tú haces el personaje, porque es un diálogo. Biblioteca. Permíteme Y contarlo una las veces pequeña que yo he ido Ya. a visitar Eso. esta biblioteca, acerca generalmente Sí. es una biblioteca fantasma, abandonada. No hay muchos lectores que se acerquen a la biblioteca.
sería bueno que dejáramos un poquito el celular y que nos acercáramos un poco a los libros. Bueno, quisiera contarle a propósito de eso, compartiendo generalmente una vez a la semana con Juan Carlos, nos reunimos con muchos otros amantes de la lectura y de los libros en el taller de creación literaria, que es un proceso, el crear, como muchos de ustedes que a lo mejor... Ojalá que se entretengan. Entonces, ¿podrías tú leer el personaje Fernando Sotomayor, que es como para introducir el tema? Este cuento rememora lo que eran las vendimias antiguas. En este caso Villa Alegre, que es muy parecida a la de San Javier, entonces hacían fiestas. Era clásica la fiesta de fin de año. Y el campo, estos son todos personajes inventados obviamente, pero la historia son muy verídicas. Y el dueño del campo se llama Fernando Sotomayor, que serías tú, pues tenés cara de patrón de fondo, así que... Dale nomás, pues. Ya, vamos. Ponle nomás. Tú empiezas. Vendimia en Villa Alegre. Vendimia en Villa Alegre. Ahí está de nuevo por acá ese tal Jorge, encaramado en lo alto del aromo, mirando como las mujeres preparan todo para la vendimia. Pero ya me las pagará, ya verá ese tal. ¿Quién es el patrón aquí? Miren que en mi fondo, en mi vendimia, venir a revolverme el ganado. Así se quejaba todos los días don Fernando Sotomayor, patrón del Fundo Esperanza, ubicado a orilla del río Loncomilla, perteneciente a la comuna de Villa Alegre. Y claro, era tiempo de vendimia en el fundo. Durante semanas enteras, trabajadores, sus caballos, bueyos, carretas y por supuesto muchos hombres y mujeres que estaban por todos lados y haciendo de todo, preparando las galletas del desayuno, los almuerzos, empanadas, chicharrones, pan amasado y claro, cortando y acarreando canastadas de uva de aquel magnífico campo. Lo que esperaban todos era que al final de tanto trabajo era terminar la vendimia, pues luego vendría la celebración, la famosa fiesta de término de vendimia. Eso significaba comer, cantar, conversar, bailar cuecas, corridos y reír. Se contaron historias de este mundo y del otro. Pero claro, esta fiesta era para los que habían participado en nuestras labores. Era un justo y merecido premio. Don Jorge no se había perdido ningún día de aquella vendimia, pero sin trabajar nunca, siempre mirando a sus mujeres desde su privilegiada ubicación arriba de aquel aromo. Don Jorge era muy alto, trajeado, buen mozo y tenía unos ojos profundamente azules que se clavaban en la figura de aquellas esforzadas mujeres, que sabiendo sin miradas, más coquetas se ponían y risitas por aquí y risitas por allá, el trabajo se les hacía más agradable. Don Jorge era el preferido de ellas, porque las miraba, les sonreía, les decía palabras lindas, palabras que le hacían soñar. Él sin duda era simpático, galante, podría decirse que todo un caballero. Cuando terminaba el día y la sombra de los esbeltos álamos se asemaban, don Jorge bajaba de su trono de arriba del aromo y les conversaba y les prometía este mundo y el otro. Ellas permitían que él se les acercara, pues él, don Jorge, era alegre y esa alegría la que siempre buscaban. Siempre la alegría era escasa y aunque fuese mentira y durase solo unos minutos, eso era alegría lo que sus vidas, que en la mayoría de los casos era solo trabajo durante todos los días. Mientras tanto, don Jorge exclamaba: Ese tal don Jorge no mientras entrará tanto, en don... mi casa para la fiesta del término de la vendimia. No se lo portón. De ahí no pasará. Miren, que no trabajar ni un día, puras risitas nomás. Y más encima venir a comer, tomar y bailar en mi casa, jamás. Y así fue nomás que llegó el tan esperado fin de vendimia. Era el último sábado de abril y justo al mediodía dejaron de pasar los canastos con uva. Los trabajadores se detuvieron, las yuntas de bueyes descansaron y las nobles parras de uva país entraron en su placentero receso otoñal.
de horas más, solo el chirriar de las empanadas, las guitarras volaban y el vino corría por todos los presentes. Era la fiesta en grande, como debe ser nomás. Y claro, tal como prometió don Fernando, anclado en el portón de su fundo, vigilando que nadie que no correspondiese entrase a su fundo, especialmente ese tal don Jorge que se las daba de galán de los campos. Desde las 3 de la tarde de ese día, don Fernando no se despegó del dintel de su portón de ingreso al fundo. Al interior se escuchaban las risas, las copas que chocaban y el olor de los asados se sentía a una legua de distancia. El tibio sol otoñal ya se había ido, la noche recién comenzaba, y don Fernando, aún estancado en el portón de su fundo, exclamó: don Jorge, comenzó. Ya es suficiente. Ya no llegó ese Jorge. Clamó. Me las pagó. Ni se atrevió a aparecerse por estos lados. Ya debió suponer lo que le esperaba. Bosquejando una risa soterrada que él saboreó, complacido se caminó hacia donde estaban las mesas repletas de los ya muy contentos comensales. ¿Cuál fue su sorpresa al observar que de todos, los que más se reían eran un grupo de mujeres que rodeaban ni más ni menos que a don Jorge, que en esos momentos, levantando su copa, daba un saludo por todos los presentes. ¿Por dónde había entrado a su fundo? Nadie nunca lo supo. Lo que sí se supo es que ya llevaba varias horas animando la cueca. Los ojos de don Fernando casi se salieron de sus órbitas. Su cabeza dio vueltas. Sus puños se apretaron y estuvo un tris de agarrar su corvo que siempre llevaba en la faja de guaso. Pero justo allí, en ese momento, en el salud, don Jorge, con su copa alzada de vino, con su vozarrón y sonrisa picarona, dice muy fuertemente para que todos le escuchen: un aplauso para el patrón don Fernando. Bebamos esta copa de vino, que canten la guitarra y que viva Chile, mierda. Dicen, fue una de las mejores fiestas de la vendimia que se recuerden por aquellos lugares. Duró hasta el domingo muy tarde. Aún hoy, los que asistieron a esta fiesta de término de vendimia del año 1945 en el Fundo Esperanza, dicen que aún hoy pueden oír las risas, las cuecas que no pararon, el vino nunca faltó, y dicen que don Jorge y don Fernando terminaron durmiendo juntos bajo el gran aromo que aún está allí, como mudo testigo de lo vivido a orillas del río Loncomilla de Villalegre. Fin. Bajo el gran aromo. Que amanecimos juntos después de tanta reflexión. ¿Qué tal? Lo encuentro súper interesante, especialmente esta idea de dramatizar juntos después, que ojalá nuestros Ahora salió entretenida. auditores hayan disfrutado de este juego de todo ganador del concurso José Iris del 2021. Exactamente. Bien, así, amigos, hemos puesto fin a la primera parte de nuestro programa Punto Aparte.